Buenos días a todas y a todos, soy Luis Curumino, doctor en Historia Contemporánea y profesor sustituto en esta especialidad en el Departamento de Historia y Arqueología de la Universidad de Barcelona. Imparto docencia en el seno de la sección de Historia Contemporánea y Mundo Actual. Quisiera, ante todo, agradecer el hecho de poder efectuar esta comunicación tanto a los organizadores del Congreso Internacional Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, como a los coordinadores de este simposio sobre experiencias en Historia y Humanidades. Tal y como pueden constatar, la he titulado Pensar críticamente a través de reseñas, un estudio de caso en historia contemporánea. Primero haré una breve introducción, seguidamente plantearé los objetivos y la metodología, y finalmente la discusión y los resultados, así como las conclusiones. Una tarea de primer orden para investigadoras e investigadores de ciencias sociales y o humanas es reseñar nuevas obras científicas publicadas. Este hecho lo evidencian las revistas académicas que, aparte de dosieres temáticos y artículos en secciones misceláneas, dedican apartados específicos a ensayos bibliográficos y reseñas. A modo de ejemplo, en el último número de la revista Pasado y Memoria, revista de Historia Contemporánea, que es el número 30 de 2025, no solamente se incluye un dossier monográfico sobre el activismo femenino, anarquista, transnacional y distintos estudios en forma de miscelánea, sino que también reseñas de diferentes libros publicados recientemente. En tal sentido, aprender su funcionamiento desde los estudios de grado es sumamente importante. Las ideas aportadas parten de la reflexión docente resultante de un caso práctico llevado a cabo en la asignatura Historia Contemporánea del grado en Historia de la Universidad de Barcelona. El estudiantado lo aplicó a la obra La Revolución Rusa, Historia y Memoria, de José María Faraldo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, publicado por Alianza Editorial, en Madrid, el año 2017. El principal objetivo de la comunicación radica en indagar sobre la aplicación didáctica de las reseñas como recurso pedagógico en el ámbito de la historia contemporánea. Esta es una metodología activa de aprendizaje que permite al alumnado aprender a efectuar un análisis minucioso de una obra. Con este fin, se les proporciona una pauta de trabajo que deben implementar y, si es oportuno, modificar o adaptar según las necesidades de cada caso. Esta contiene los siguientes apartados. En primer lugar, una ficha bibliográfica en que deben aportar los datos de la obra de una manera convencional, normalizada, que permita al lector buscarla en catálogos y repositorios. En un libro, nombre y apellidos del autor, título de la obra con un subtítulo incluido en cursiva, lugar de edición, editorial o entidad que la publica, fecha de publicación y número de páginas. En segundo lugar, cabe presentar al autor, efectuando una biografía intelectual con los elementos más sobresalientes de su obra, investigaciones previas, tendencia historiográfica y líneas de investigación. Además, cabe destacar la importancia y la intencionalidad de la obra reseñada en el conjunto de la trayectoria profesional y en la literatura sobre el asunto. Nos podemos preguntar, ¿las informaciones aportadas avalan el autor para este trabajo? En tercer lugar, la naturaleza de la obra y la estructura interna, es decir, tipología de obra, tipo de división y lógica de la división. Preguntas como, ¿divide la obra en períodos más cortos o períodos que tengan coherencia interna y que sean diferenciables? ¿Establece una cronología interna?
¿Sobre qué geografía trata? ¿Prioriza informaciones sobre determinados espacios, geografías o cronologías? El siguiente apartado es el resumen en sentido estricto. Preguntas como ¿cuáles son las ideas principales y secundarias? ¿Qué tesis son esenciales y defiende el autor? Deben guiar este apartado. El siguiente sería el examen crítico, en el cual cabe examinar las ideas motrices y la lógica argumental que vertebran el cuerpo del trabajo y las conclusiones. ¿Es más factual o más interpretativo? ¿Qué aporta la historiografía precedente? ¿Cuáles son los vacíos u omisiones? El apartado del resumen y examen crítico se pueden hacer de manera diferenciada o conjuntamente. Finalmente, las conclusiones, es decir, este balance global y también el hecho de destacar el interés cualitativo del estudio, aportaciones y novedades al conocimiento del tema. Por último, las referencias bibliográficas aportadas a lo largo del trabajo. La finalidad del ejercicio es incentivar la capacidad de pensar críticamente. Como resultado, no solamente obliga a leer minuciosamente los textos, sino que también a profundizar en una temática y reflexionar de manera analítica. Cabe remarcar, por un lado, que una reseña no es lo mismo que efectuar un simple resumen, a pesar de que también debe incluir una breve síntesis, ni tampoco una mera repetición parafraseada y con ligeras variaciones del texto. Del mismo modo, y por otro lado, no se puede utilizar el documento original como un simple pretexto para explicar una temática general con una relación más o menos indirecta con su asunto. Dentro de estos márgenes se debe comprender el sentido histórico del texto y dirimir su relación con el contexto histórico en que se generó, sobre el cual se refiere y sobre el cual actúa. Es una tarea intelectual que requiere la destilación conceptual y exige la comprensión detallada de la materia tratada para contextualizar, detectar similitudes y diferencias, al igual que virtudes y defectos respecto de la bibliografía académica. Por este motivo, es bueno proveer de lecturas recomendadas al estudiantado para que pueda trabajar sobre este último aspecto, como, en el caso señalado, la Revolución Rusa de Orlando Figes o La venganza de los siervos de Julián Casanova. En esta dirección, dejarles un margen de tiempo para elaborar el trabajo de entre 1 y 2 meses para que puedan leer detenidamente el libro y compararlo con otros. En ningún caso se deben aceptar ejercicios agiográficos y acríticos, ni tampoco que empleen el uso de métodos fraudulentos como el plagio o la inteligencia artificial. En conclusión, las reseñas de libros y de fuentes de otra naturaleza, tales como películas, son un recurso pedagógico de primer orden para la disciplina histórica, del mismo modo que para otras ramas del saber. Permite identificar si el alumnado puede definir el hilo argumental, las líneas temáticas, el contexto y la intencionalidad de la obra. Análogamente, este trabajo permite experimentar de modo práctico una tarea fundamental de la investigación. En definitiva, a través de un aprendizaje significativo, se forma un alumnado activo, autónomo y reflexivo. Muchas gracias por su atención.